Gracias, señor presidente. Un saludo muy especial al ministro de Defensa, a todo su equipo de trabajo y ministra de Interior y demás equipos del Gobierno Nacional. Para Colombia Justa y Libre es claro que el tema de seguridad nacional tiene que ver con tres temas fundamentales de Estado. El primero tiene que ver con la administración de los recursos de la nación, lo segundo con la sana convivencia de los conciudadanos y lo tercero la armonía que debe reinar en las relaciones internacionales. Y sobre esos tres puntos queremos enfocar nuestra participación. Sobre la administración de recursos, es importante considerar, tener en cuenta que este gobierno le ha apostado a un incremento importante en la educación de Colombia. La paz empieza con los temas de educación, le brinda oportunidades a la gente y tenemos que reconocerle a este gobierno su esfuerzo por incrementar esos presupuestos y cumplir los compromisos que se tiene con la universidad pública, con los incrementos en los cupos escolares, con la reestructuración del plan de alimentación escolar, y esos son temas que tienen que ver con seguridad nacional y con la paz en Colombia, y este gobierno le ha apostado y ha cumplido, y los incrementos en presupuestos en educación son importantes. Otro tema que tiene que ver con la administración de recursos es que en el presupuesto nacional se ve un incremento importante en las vías terciarias, presupuesto que en el gobierno anterior estaba completamente abandonado y este gobierno ha empezado a ponerle atención a las vías terciarias en Colombia, que también nos habla de paz y nos habla de oportunidades para el campo colombiano, sabiendo que hay mucho por hacer, sabiendo que en 150.000 kilómetros que tenemos de vías terciarias el trabajo es supremamente demandante, pero se ve una tendencia, como le decía también el senador Cepeda, una tendencia en este gobierno de prestar atención a estas circunstancias que en el gobierno anterior estaban completamente abandonadas. Hablar de administración de recursos también es hablar de salud. Este gobierno, de manera valiente, se atreve a impulsar la ley de punto final para ponerle tate quieto a la deuda histórica que se tenía del modelo de salud, la corrupción en las EPS y demás desajustes de ese sistema. Claro, hay mucho por hacer. Yo mismo lo he reiterado en el sentido de que una cosa es lo que se tenía en 1992, 1993 en salud como derecho esencial, donde el Estado cubría al ciudadano con lo que el presupuesto le alcanzara. Es otra cosa muy distinta, y yo quiero pedirle a los compañeros del Senado que me presten atención a esto, que lo hemos analizado, lo hemos estudiado con detenimiento en nuestra bancada. El tema de salud del año 2015 era muy diferente. Se pasó de un derecho esencial a un derecho fundamental. Y se pasó a ese derecho fundamental, se sancionó una ley, el máximo nivel de irresponsabilidad del gobierno anterior y del ministro de Salud anterior. Porque para hablar de un derecho fundamental como es la salud, tenía que haberse hablado al pueblo colombiano de la necesidad de mínimo 6 años para poderse implementar ese modelo. Y no hacerlo de manera automática, que le dio obviamente una apertura a la inseguridad jurídica en este país a través de las tutelas. Reitero, teniendo todo el derecho a que la salud sea un derecho fundamental, pero no como se implementó. Este gobierno le apuntó a la ley de punto final, y eso también tiene que hablar de paz y nos ayuda a mejores relaciones entre los ciudadanos colombianos. Pero hablar de administración de recursos también es hablar de que se ha sostenido el presupuesto de defensa con atención a diferentes recursos regionales también, y hay que reconocer que el acuerdo de paz venía completamente desfinanciado. Uno no puede tapar el sol con un dedo, y por más que le digan a uno que hay que botar el espejo retrovisor, ese espejito retrovisor es necesario recordarlo de cuando en vez, cuando se le quiere achacar a un gobierno que lleva un año la responsabilidad de problemas de paz, cuando el acuerdo de paz venía completamente desfinanciado. Las víctimas del conflicto, la ley de víctimas venía completamente desfinanciada, y apenas ahora se están encontrando mecanismos de financiación para cumplir a las víctimas del conflicto armado. Eso el país tiene que saberlo y se le tiene que recordar. Hablar de administración de recursos, hay que hablar de la lucha contra las drogas. Yo sí quiero pedirle al Congreso y al Senado aquí presente, hombre, reconozcamos las cosas buenas. El 9 de agosto
certificaron a este país otra vez por parte del gobierno americano. Íbamos rumbo a la desertificación por los antecedentes de los incrementos, diría yo, no geométricos, sino exponenciales en los cultivos de uso ilícito en Colombia. Y se logró bajo una gestión diplomática, una gestión inclusive, una comisión de congresistas del Congreso colombiano, del gobierno nacional, de que el 9 de agosto nos certificaran de nuevo y se abre el espacio para un Plan Colombia 2.0 que le permite oxigenar nuestro país en la lucha contra este flagelo terrible de las drogas. Hay que hablar de los resultados de la erradicación, hay que hablar y reconocer esos 90.000 hectáreas que se han logrado erradicar. Pero la pregunta es, ¿por qué se neutraliza la erradicación? Hombre, hay que también reconocer que el acuerdo de paz tuvo una falla terrible. Y fue que se motiva la erradicación, pero no se desmotivó la resiembra. Ese es un error estructural del acuerdo de paz, eso hay que reconocerlo. Y hay que mirar cómo lo corregimos. Porque mientras desmotivamos la erradicación, pero no desmotivamos la resiembra, entonces no hay manera de coger el ritmo como quisiéramos todos. Y creo que en eso el gobierno nacional está haciendo un gran esfuerzo, teniendo en cuenta inclusive que ya no hay la manera de erradicación química de dichos cultivos. Ahora bien, si hablamos del segundo punto, que es la sana convivencia entre los ciudadanos, en ese tema tenemos que tener en cuenta algunas situaciones que se le presenta contractualmente al gobierno nacional. Número uno, la fuerza policial en Colombia se ve reducida porque el Consejo de Estado deja en 20 años la edad de jubilación para los policías. Solamente en mi ciudad, en Cali, de un momento a otro, perdemos 535 policías por esa medida. ¿Qué gobierno está preparado para tomar medidas sobre eso? Ninguno. Y le toca ahora al ministro de Defensa, le toca a la fuerza pública colombiana reaccionar de la manera más rápida posible, pero una realidad que tenemos que enfrentar. Nos quedamos sin policías, en gran parte es por esa situación del Consejo de Estado que nada tiene que ver con una política pública del gobierno nacional. Es simplemente que se a resolver este problema que está creado, una situación que hay que resolverla, pero que no tiene que ver con el gobierno nacional. Es importante anotar sobre ese tema de la sana convivencia, el tema del lenguaje que inclusive utilizamos aquí en el Congreso de la República para referirnos los unos a los otros. Porque también por ahí empieza todo. Y sí, mi llamado a todos los que estamos aquí. La paz empieza por la forma como hablamos, la forma como nos tratamos en este Senado, la manera como vamos a entender que unos y otros tal vez son delincuentes. Y yo quiero decirle y hacer un llamado al Senado de la República. Si nosotros estamos en la legalidad, tenemos que respetarnos. La gente que está en la legalidad puede que tenga diferencias de concepto, pero no podemos seguir en escenarios donde unos y otros se tratan como si fueran delincuentes. Hay que tener cuidado con eso, porque ocurre que lo que está viendo, como nunca antes se ha incrementado la audiencia del canal institucional en Colombia. Estamos rompiendo los récords de ver el canal institucional en nuestro país. Y nuestros niños, nuestros jóvenes y los colombianos están viendo la manera como entre nosotros nos tratamos. Y es un llamado de atención porque la paz, reitero, empieza por la manera como hablamos. Pero también hay que reconocer que escenarios de impunidad también generan violencia. Cuando se reduce la justicia en un país y se abren escenarios de impunidad, esa impunidad, en vez de crear paz, crea violencia. Porque se revictimizan las víctimas. Cuando los niños son tomados como parte, como algo válido, como parte del delito de la guerra, los niños, la violación de los niños es parte de un conflicto armado y no se sanciona con drasticidad a aquellos que han violado a nuestros niños. Esa impunidad hacia los menores de edad, en vez de generar paz, genera más violencia, y en eso el acuerdo de paz se equivocó. En eso el acuerdo de paz se equivocó y hay que reconocerlo. Cuando en un acuerdo de paz se dice que el narcotráfico es un delito conexo con el delito de rebelión, hay que reconocer que allí hay impunidad, ahí también se equivocó el acuerdo de paz. Y tenemos que necesariamente que reconocer los errores. Senador, tranquilo, no se enoje. No te enojes, senador. Cuando nosotros tenemos la necesidad de reconocer nuestros errores, es la manera de poder recuperarnos. Si no hay reconocimiento de la verdad,
Si no hay arrepentimiento de los errores, ¿cómo podemos mejorar? Y seguimos justificando. Un minuto, senador, por favor. Muchas gracias. Y seguimos justificando las cosas desde el punto de vista de ideología. No podemos seguir así. Tenemos que reconocer dónde están los problemas para poderlo mejorar. Y termino con esto. Las relaciones internacionales, el tema de Venezuela. Nosotros hacemos un llamado enfático a que los venezolanos, los hermanos venezolanos que han entrado a Colombia, no son inmigrantes, son refugiados. Ese estatus tenemos que definirlo y tenemos que trabajarlo. Porque un inmigrante es porque quiere ir a buscar trabajo, quiere irse de paseo. Pero los hermanos venezolanos están huyendo de una dictadura. Ellos son refugiados. Y con el estatus de refugiado tendremos la oportunidad de que la comunidad internacional preste mayor atención a nivel económico y a nivel de ayuda humanitaria a nuestros hermanos venezolanos y no nos dejen esa responsabilidad solamente a Colombia, que en este momento es realmente insostenible poder seguir atendiendo esa situación de la dictadura venezolana que nos impacta por la venida de los hermanos venezolanos a nuestro país. Muchas gracias, señor presidente.